Aquí estamos de regreso en este segundo bloque. En el marco de las elecciones 2019 falta muy poco tiempo para que los pampeanos, las pampeanas, vayamos a las urnas a renovar autoridades. Y aquí estamos en esta noche compartiendo justamente las opiniones, las respuestas a las preguntas que planteamos desde aquí, que plantean las instituciones de los candidatos y la candidata que están presentes. Les recuerdo que, bueno, obviamente es evidente, faltan dos. Silioto avisó el viernes que no venía y minutos antes de comenzar con este debate también el candidato Robledo. Agradecemos la participación de quienes hoy sí decidieron estar presentes aquí en el canal de la cooperativa. Estamos saliendo a través de las redes sociales, agradecemos a todos los que nos siguen y comparten las publicaciones y también a través de la página de nuestra cooperativa www.cpe.com.ar. La idea es que más o menos todos tengan la misma posibilidad de expresarse, algo que no siempre ocurre lamentablemente, ¿no? A veces por recursos económicos o por otras cuestiones no todos cuentan con la misma posibilidad. Los hemos convocado a todos a una entrevista previa y luego finalmente a esta noche en donde van respondiendo sobre muchas temáticas que tenemos pensadas. Y en este caso, periodista invitado Sergio Romano, que plantea el siguiente tema. Mi nombre es Sergio Romano, soy periodista y quería hacer una consulta sobre el Banco de la Pampa. Un Banco de la Pampa que fue creado como una entidad crediticia de fomento y que en los últimos años se ha desdibujado ese objetivo. Quería saber cuál es la opinión de los candidatos sobre el Banco de la Pampa y cuáles son las primeras medidas que tomarían con respecto a una entidad central en la actividad productiva de la provincia. Muy bien, y vamos a iniciar la ronda de respuestas por Rubén Ojuez. Lo escuchamos. Bueno, el Banco de la Pampa no escapa a la lógica que yo había dicho de la provincia de La Pampa, que es acumular recursos con un estado rico y una provincia realmente pobre. Nosotros desde nuestro espacio, cuando seamos gobierno, lo que decimos es que el Banco de la Pampa tiene que estar a disposición de los pampeanos. Para esto lo que vamos a hacer es sacar créditos blandos para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que, como decía hoy, son las que generan el 80% del trabajo en la provincia de La Pampa privado, y acompañarlos en un montón de situaciones. También sacar el SICREP, que creemos que es una medida inconstitucional e ilegal, y a través del fideicomiso poder generar viviendas dignas para todos los pampeanos, que es uno de los... Bien, vamos a hablar después sobre el tema de vivienda también. Gracias, Rubén Ojuez. El turno ahora para escuchar a Jonathan Gómez. Sí, es cierto. El Banco de la Pampa debería cumplir una función social. Para nosotros es muy importante de que esté al servicio hoy en día de la necesidad de la mayoría de los trabajadores. Por eso creemos de que hay que trabajar en conjunto para que se generen más créditos para los trabajadores, no de última hora, como ha utilizado el gobierno provincial, lanzando a través del Instituto de Seguridad Social oportunísticamente para las elecciones, sino creemos de que tiene que ser un trabajo constante para poder paliar la difícil situación económica que se está viviendo y también para revertir la situación que hay en la producción. Bien, bien, gracias. Estamos sobre el tiempo. Minuto para Juan Carlos Fiamma. El Banco de la Pampa mantiene la denominación de fomento y producción, solamente eso. La Ley de Entidades Financieras de la Argentina impone condiciones a todos los bancos, privados, mixtos, oficiales. Los créditos hoy son inaccesibles para todo el sector, mucho más trabajadores, comerciantes y la industria. Esto es una realidad y hoy hablar de créditos blandos es una utopía absolutamente alejada. ¿Qué vamos a hacer en el Banco de la Pampa? Un mecanismo de agente financiero en el procedimiento que vamos a hacer en toda la provincia de construcción de viviendas para todos los pampeanos, sea desde los trabajadores hasta la clase media que no puede llegar a un crédito bancario, como tampoco a una vivienda social, e ir ahí pagando una cuota acorde la construcción que vamos a hacer con grupos de trabajadores asociados. ¿Y el crédito dónde va a estar? A valor producto, fuera del sistema bancario, a nivel de un fideicomiso que con una provincia que no esté equilibrada en juntar plata al gobierno, lo ponga en la producción a través de créditos directos
al pequeño productor y a la industria, Bien, siempre estamos en tiempo. a devolver a valor de la rentabilidad que genere cada uno. Bien, Luis Solana. Sí, bueno, la ley de entidades financieras y toda la normativa del Banco Central, desde que se ha venido regulando, hizo que cualquier banco que se crea en el país o que funcione en el país sea, digamos, de imposible cumplimiento en su función social o en su función de fomento. Lo que lo hace de fomento al Banco de la Pampa con el 51% del capital es el Estado a través del subsidio de tasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando se gobierna la provincia de La Pampa se debe invertir en cuál es la modalidad crediticia que tiene que tener el banco para con los pampeanos. Lo que no puede hacer el banco por sí mismo, otorgar hoy créditos, porque, por ejemplo, la LELIC está al 60%, entonces el banco no puede cobrar menos que eso a no ser que esté el Estado. Lo que determina de fomento al banco es el gobierno. Bien, Daniel Cronenberger, Banco de la Pampa. Sí, sabemos todos de que nuestro Banco de la Pampa se tiene que regir por la Carta Orgánica del Banco Central, por lo tanto va a ser una herramienta fundamental para nuestra gestión de gobierno, para lo que nosotros proponemos, que es desarrollar la productividad y demás. Obviamente desde el gobierno subsidiar tasas para llegar con créditos accesibles a todo lo que es la producción, pero también vamos a crear un fideicomiso para volver a implementar en la provincia los créditos a valor producto, porque digamos, todo aquel que apuesta invierte en producción y demás, necesita que sea previsible, digamos, y no que por ahí distintas vicisitudes hagan de que esos créditos después se tornen impagables. Gladys Flores, la escuchamos. Sí, desde el ángulo de vista de los trabajadores, el Banco de la Pampa para nosotros es meramente una empresa privada que tiene los privilegios sobre un sector de la población de La Pampa. Por lo tanto, creemos que tiene que tener créditos, bueno, hace poco lo vimos, los créditos hacia los estatales, que después los pagamos 3 veces más. Eso no es una ayuda, eso es simplemente una propaganda del gobierno. Y nosotros creemos que tiene que tener tasas en todos los créditos para viviendas y para la producción. Bien, vamos a quedarnos ahí con el tema viviendas. Rompemos un poco el orden, si les parece, para que no sea tan monótono, pero está enganchado, si se quiere, este tema también, ¿no? Tenemos un gran problema habitacional, hay miles de pampeanos, pampeanas que están reclamando un techo. Se notó mucho cuando se entregó el último barrio, aquellos que quedaron, bueno, esperando y que hoy no pueden pagar un alquiler y tampoco pueden acceder justamente a un crédito para poder contar con su techo propio. ¿Cómo se hace? Cualquiera de ustedes que sea gobernador, ¿cómo se hace para, sin fondos del Estado Nacional, porque hasta aquí lo que tenemos es que no hay fondos previstos del Estado Nacional, dar una respuesta? Comenzamos por acá, Rubén Juez levantó la mano y sí, hay un minuto para cada uno, ¿sí? Sí, creo que la injusticia de distribuir las pocas viviendas que hay con un criterio político y no social generó los disturbios que... ¿Fue político y no social la distribución? Tal cual. Tal cual. Yo creo que no se han buscado las necesidades sociales de la gente, sino que se ha atendido más a una cuestión electoral próxima y por eso tuvo una distribución netamente política. También creo que hay que ser responsable en las peleas del todo o nada, porque las 67 casas que mandó Macri también obedece a una pelea estéril que hemos tenido desde el gobierno provincial para con Macri. Me parece que la estrategia no ha sido la adecuada. Nosotros lo que proponemos para las viviendas es viviendas moduladas a un bajo costo, a un 10-15% de lo que sale hoy una vivienda de Fonavi. ¿Son containers? No. Viviendas como las prefabricadas que se pueden hacer con mano de obra de los privados de la ley, los detenidos, y que no solo para aquellos que van como un barrio tipo Fonavi, sino aquellas personas que tienen un terreno o clase media que se pueden también hacer en distintos lugares. Esa es la cuestión que nosotros estamos planteando y me parece que daríamos solución rápidamente a uno de los temas graves que es la situación habitacional. Juan Carlos Tierno. El tema de la vivienda, ya lo dijimos hace tiempo, el tema del Fonavi y demás, es una manipulación que nadie, ni los inscriptos en el Fonavi, conocen. Hay que reformar la ley provincial,
para dar a conocer cuáles son las pautas de otorgamiento. Si no, ahí meten mano los funcionarios, los intendentes, los concejales. Entonces, eso es lo que genera mucha indignación e injusticia en muchas personas. Pero además de las viviendas de esos planes, nuestra idea ¿cuál es? Generar la construcción de bloques de primera calidad, tanto a nivel del Estado como en emprendimientos mixtos en toda la provincia. Con la encuesta social, casa por casa y su actualización, vamos a conocer cuál es la vivienda social, hacer el mínimo ingreso económico, pero también cuántos otros sectores sociales, que como dije antes no puede acceder a un crédito bancario, ni está para la vivienda social, está en condiciones con este sistema. ¿Y de qué forma? Que el que se paga en monto de alquiler pueda hacer la cuota para la vivienda. He visto en algunos pueblos como gran promoción que hacen casas. Son de cartón. No sé qué pasará con una lluvia intensiva para estar adentro. También me han dicho que vale más, que le ha costado más al pueblo que la de ladrillo. Pero ahí están. Eso es un engaño. ¿Y quiénes van a construir estas casas? No empleados públicos, sino los trabajadores de la construcción en todos los rubros, orientados y dirigidos por profesionales del Estado. Bien, gracias Juan Carlos. Vamos con Daniel Kronenberger y seguimos después con Solano. Sí, nosotros teníamos como única oferta el Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, donde en realidad se inscribían todos aquellos que querían un acceso a una vivienda, así sea cualquier tipo de ingreso, ¿no? Hoy por hoy tenemos como oferta los créditos individuales UBA, que realmente son una oferta que llega a una porción de la sociedad, pero con un ingreso bastante importante, no para todos. Tenemos los proyectos que se están llevando a cabo compartiendo con los municipios, pero es muy acotada, digamos, esa demanda, esa oferta. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer es un plan para llegar al primer terreno, al terreno propio, digamos, porque es el primer paso y que hoy se está haciendo difícil a todo aquel que quiera llegar a una vivienda hasta comprar un terreno. Por lo tanto, una de las alternativas que van a tener es una financiación a largo plazo, digamos, para poder acceder al terreno. Y después tener un plan de vivienda provincial diferenciada, donde la cuota no pueda superar un 20% del ingreso que tiene ese adjudicatario, ¿no? Bien, Luis Solana. Sí, bueno, en principio la Política Nacional de Vivienda se sacaba del combustible, del impuesto a los combustibles, el 48% de ese impuesto se destinaba y formaba un fondo que tenía un prorrateo en las provincias. A la provincia de La Pampa le correspondía el 2% de 100.000 millones de pesos. Eso no se cumplió, lo primero que hay que hacer es reclamar a Nación, pero eso es para un segmento que es la vivienda social, para la gente que no tiene posibilidades ni siquiera de alcanzar el terreno. Y después tenemos que copiar un buen ejemplo, que es en Alvear, La Pampa. Francisco Traverso es el intendente, lo que hizo fue lotear y entregar a 20.000 pesos cada uno de los terrenos para después sí acceder a los créditos. En aquel momento era Procrear, que fue un buen programa, pero nosotros teníamos en la provincia de La Pampa también el programa OAFI, que era un programa que vos sacabas a 30 años con el 5% de interés y que era para el segmento de la clase media, que construir la vivienda se le ponía muy pesado. Tenemos que volver a eso y tenemos que también pedir a los municipios en convenio que hagan algo similar a lo que hizo Alvear con el loteo y el acceso rápido a los terrenos. Bien, ¿sí? Bueno, yo haría un programa visto y considerando toda la situación nacional que hay y no teniendo el laudo de Macri ni para los ríos ni para las viviendas, lo haría desde los trabajadores, de hecho creando conciencia social, eliminando el individualismo, y con créditos de la provincia y del banco, generando por supuesto el trabajo que ya hemos hablado, y con trabajadores que hagan sus propias casas, que paguen una cuota mínima devolviendo sus créditos y de esta manera generando trabajo entre ellos mismos con los gasistas, electricistas, constructores, y teniendo sus barrios, las postas, los espacios verdes, los cines, o sea, toda la cuestión de recreación. En este sentido, también digo que en la provincia de La Pampa, por ejemplo, eliminaríamos el negociado de las constructoras con a veces, lo que ya sabemos, los gremialistas que tienen connivencia con estas constructoras y han llevado al desastre de la cuestión habitacional en La Pampa.
Yo quería agregar algo que no sé si es políticamente correcto, pero hay que decirlo. Cobrar las cuotas a cada uno de las personas que con el dinero del pueblo reciba de una u otra manera su casa. La entrega de las viviendas sociales, ¿qué ha generado? La presentación en una hilera, muchas veces más numerosa, de funcionarios que incluso de los adjudicatarios, y de esa manera entregar la vivienda, pero no posteriormente desarrollar algo crucial y fundamental en esas personas adjudicatarias. Vos pudiste llegar a eso porque el dinero del pueblo te lo posibilitó. No fomentemos el individualismo en el sentido, ahora vos no pagas ninguna cuota, de tal manera que esto se va desarrollando y naturalizando y nadie paga nada. Bien. Por lo tanto, el sistema que vamos a tener es con control de gestión y solamente con una excepción para pagar la cuota, cuando quede sin trabajo la persona que recibió la vivienda. Jonathan Gómez no habló del tema, vivienda. Sí, es un tema muy preocupante para las familias jóvenes. La vivienda social nace como la solución para las familias que no logran construir su primera vivienda. Ahora, el problema que tenemos es que cada vez más familias no pueden llegar por la crisis social en la que estamos viviendo, no pueden llegar a construir su primera vivienda. Y por eso es que se presiona tanto y se requiere tanto la vivienda social dentro de la provincia de La Pampa. Nosotros consideramos de que el plan que está levantando ahora el gobierno provincial de 1000 viviendas es totalmente insuficiente, son menos del 1% de las familias de La Pampa. Por eso nosotros proponemos de que hay que hacer un verdadero plan de vivienda, actualizar el modelo de vivienda, diversificarlo, porque no solamente tienen que ser casas chiquitas a las afueras de las ciudades, sino para nosotros tiene que haber una diversificación y una equiparación en los modelos, porque hay distintas conformaciones de familia y tienen que tener una conectividad fluida con la ciudad, no como se encuentran en este momento en los barrios más alejados de la ciudad. Bueno, un tema que sin dudas daría para muchísimo más, el de las viviendas, los servicios de las viviendas. Disculpame, Gómez, que hablé antes que vos terminaras la ronda. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir, hasta acá no ha habido muchas disidencias, venimos bien con los tiempos, vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar a una de las integrantes del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto que plantea la siguiente inquietud. Como integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en su posible gestión a cargo del Poder Ejecutivo, y en relación a los derechos que debemos garantizar respecto de las niñas, niños y adolescentes y personas con capacidad gestante, queremos preguntar qué compromiso asumirá para seguir implementando y avanzando sobre la educación sexual integral y el cumplimiento de la guía provincial de atención a las personas con capacidad de gestación y que desean interrumpir voluntariamente su embarazo. Bueno, si alguno necesita que se reitere la pregunta, puedo reiterarla. Vamos a comenzar en el orden que fueron sorteados. Escuchamos a Gladys Flores primero. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el aborto legal, seguro y gratuito, con abogar por que se cumpla el protocolo de la ILE en la provincia de La Pampa y asimismo exista una transversalidad de la ESI, o sea, de la educación sexual integral en todas las escuelas, con la capacitación progresiva y gradual de sus maestros, porque hay mucho debate y en realidad está todo lo de ideología de género, que genera también discusiones que en realidad nosotros lo consideramos del ángulo científico, por lo tanto lo religioso no tiene nada que ver para nosotros. Bien, un minuto para Daniel Kroneberger. Sí, con respecto a la educación sexual integral, nosotros vamos a trabajar fuertemente en esto, no solo en lo que es la prevención de las enfermedades venéreas y demás, sino también ir inculcándole al niño la posibilidad de, vemos que existen muchas violaciones intramuros y demás, entonces para que vaya conociendo cuál puede ser que se pueda defender, ¿no?, el niño. Y con respecto a la ley del aborto, bueno, yo en su momento ya tuve una postura, esto se trató en la Cámara de Diputados de la Nación, como todos saben,
y yo entendí de que este tema lo tenemos que sacar de la clandestinidad, ponerlo en la mesa, digamos, como para poder blanquear una situación que hoy está del anonimato y la clandestinidad. Bien. Y bueno, de pronto se lleva vida de mujeres y de bebés, ¿no? Luis Solana, Partido Socialista. Sí, bueno, en relación al aborto, la discusión no es aborto sí, aborto no, es aborto legal o ilegal. El aborto ilegal te mata, es un tema de salud pública, no nos podemos seguir haciendo los distraídos, esto existe, y si no hacemos una ley que proteja y pueda salvar la vida de esas mujeres, esto va a seguir matando mujeres, en principio. Y en segundo lugar, la educación sexual integral se debe aplicar en todos los colegios, es una ley y todo el mundo la debe respetar. Y el gobierno, a través del control digamos, de la aplicación de la ley, a través de todos los organismos que tiene, las coordinaciones, tiene que obligar a que esto se dicte, porque sin educación sexual integral vamos a seguir teniendo episodios de abusos y episodios, digamos, de violencia en la niñez y fundamentalmente las niñas como víctimas. Juan Carlos Tierno, un minuto. Como dijo la entrevistada, ¿qué vamos a hacer para la protección de las niñas, niños y adolescentes? ¿Aplicar la Convención de Derechos del Niño? ¿De qué manera? ¿Consejos ideológicos, parciales? No. ¿Pero qué es niño, niña? Todo ser humano desde la concepción en el seno materno hasta los 18 años. El derecho intrínseco a la vida no se compatibiliza con un aborto. Que el Estado, y ciertamente, nacional, provincial, municipal, nunca se ocupó de la prevención del embarazo no deseado, es una realidad que no puede llevar a legalizar lo que el Estado no hizo en su momento, porque los daños psicológicos también a la mujer y más a la niña son irremediables de acuerdo a lo que dicen especialistas en este tema. Bien. Artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Estamos en el minuto, lo vamos a debatir al tema. El Estado tiene que dictar medidas de acción positiva para la protección del embarazo y del niño desde el embarazo. Bien, Jonathan Gómez. Sí, nosotros estamos a favor de la ley por la legalización de una práctica que actualmente existe, pero es clandestina. Ahora, nos resulta realmente llamativo de que bueno, el candidato que no vino hoy de Pueblo Nuevo tenga el atrevimiento de cuestionar una ley que es la interrupción legal del embarazo, que ya cumplió casi 100 años de ser ley y que pretenda regresar casi al medioevo, ¿no? Para nosotros se tiene que garantizar en toda la provincia, en todas las instituciones de salud, la interrupción legal del embarazo es un derecho de las mujeres y de los cuerpos gestantes, pero además hay que garantizar la educación sexual integral, porque es mentira lo que dice el candidato del oficialismo, porque no se cumple la ESI en las escuelas, porque argumentan a través del artículo número 5 de la ley 26.150 la objeción de las instituciones a través de sus creencias de implementar o no implementar en cada institución la ESI. Estamos en tiempo, ahora lo abrimos al tema. Rubén Juez. Bueno, creemos que lamentablemente un tema tan importante como el aborto se ha puesto muchas veces como un tema para profundizar grietas y dividir a la Argentina. Hoy tenemos casi de una forma fanática de un lado y de otro, discutiendo situaciones que la verdad que muchas veces no clarifican. Nosotros sabemos que el aborto existe, es una realidad, independientemente que no esté la ley o no. Hoy hay muchísimas mujeres, miles de ellas que mueren mes a mes por abortos clandestinos. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con esta situación. Independientemente de que exista o no una ley, ahí el aborto existe. Nosotros estamos convencidos que lo que hay que hacer es una educación fundamental desde las escuelas, con una distribución de anticonceptivos, con una planificación familiar, un control de embarazo, y esto obviamente va a disminuir la consecuencia que es el embarazo. Pero hay que atacar fundamentalmente las causas. Estamos sobre el tiempo. Enseguida vamos a sumar una voz más que me parece que es importante tenerla en cuenta. Desde la cooperativa tratamos de tener las voces de los jóvenes y justamente es uno de los integrantes del Consejo de Niñez y Adolescencia de la provincia el que va a plantear un tema obviamente muy vinculado a esto. Pero la consultada, Cristina Ercoli, planteó cómo avanzaremos en el cumplimiento de la guía para la interrupción voluntaria del embarazo. Y terminamos a veces ante esa pregunta o ante la pregunta si hay que legalizar el aborto, terminamos retrocediendo en el debate, ¿no? Replanteando si las niñas deben o no deben acceder a eso que está previsto hace tanto tiempo, ¿no? No sé si tienen esa sensación, que terminamos retrocediendo. Sí, en realidad se debe cumplir.
el protocolo de la ILE, porque es un derecho humano fundamental. Espero que pongan también la voz de otros grupos que propugnan el no aborto y de esa manera que el debate pueda tener otras voces, que no sea solamente la de una posición determinada. Usted está en una posición contraria. Sí, pero yo participo como candidato desde la comunidad y otros sectores que ojalá los hayan ustedes contemplado. En el Tratado de Derechos Humanos, sobre todas las formas de eliminación de discriminación contra la mujer, el embarazo no está determinado como una decisión individual de la mujer, sino que debe ser considerado en función social. Y significando, artículo 5 de ese tratado humano vigente en la Argentina con nivel constitucional, que primero está la defensa del interés superior del niño. Se dice a algunos que esto es muy antiguo, hablar de impedir la negación de la vida a través del aborto. No, la legislación de fondo, Código Civil y Comercial, más nueva en la Argentina en su vigencia, agosto del 2015, sí, que es el Código Civil y Comercial. Bien, Juan Carlos, ¿y qué hacemos con los casos que ya están contemplados? Artículo 19, la persona humana comienza su existencia desde la concepción. ¿Qué hacemos con los casos? Mire, ¿que hay situaciones de clandestinidad en esto? Claro que sí, pero eso no es legalizar. ¿Que hay consumo de droga? Sí, pero no hay que legalizar la droga. ¿Es comparable un tema con otro? Sí, porque significa la evasión del Estado en políticas públicas, tanto en la escuela, tanto en la prevención primaria de la salud, que no se han hecho. Eso es lo que tenemos que organizar con fortalecimiento de la educación, como se dijo también, con contenidos para las docentes que no den su propia idea pro aborto o contra aborto, sino con un contenido acorde al sistema constitucional vigente. Jonathan. Sí, le quería responder acá al candidato. Las mujeres tienen derechos y creemos de que por sobre el cigoto o el embrión se tiene que poner por adelante lo que es ley, proteger a los cuerpos gestantes, proteger a las mujeres, porque la ILE prevé para casos de violación y en casos de que corra riesgo la madre, el cuerpo gestante. Entonces no estamos hablando de otra cosa. Y estamos hablando también de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo en el caso de la interrupción legal del embarazo, porque no son incubadoras, tienen derecho de planificar su vida. Sí, Gómez, tenés razón lo que decís, pero eso que vos señalás, que cuando corre riesgo la vida de la persona, está previsto hoy, en términos de la madre obviamente, está previsto hoy como un aborto y de ninguna manera es necesario la legalización total. Bien. Pero más te agrego, lo que vos señalás de que la mujer es dueña de su cuerpo, sí, pero no de un cuerpo ajeno, porque vos compatibilizás el ni una menos con el aborto de una persona por nacer del sexo femenino. Le cedemos la palabra, sí. Así hablan todos y volvemos con Jonathan. Yo un poquito para cerrar. Aparte, exministro de Salud, médico. Y creo que se ha completado un poquito el tema de la ELI, donde está previsto ya en la Constitución el tema del aborto en casos de violaciones, en discapacitadas o donde corra peligro la salud de la madre. Eso ya está previsto. Lo que nosotros estamos planteando me parece que es otro tema, que es el aborto, sí, el aborto no, que es una realidad, pero que excede a lo político, excede a lo moral, excede a lo legal incluso. Esto es un problema de salud muy importante que se está llevando la vida de muchas mujeres. Bien. Por eso nosotros estamos en contra del aborto que se lleva mujeres, sobre todo con necesidades socioeconómicas, pero sí estamos a favor de una ley que no las vuelva a penalizar, porque ya son víctimas de esta situación, vamos a volver a victimizarlas. Por eso creemos que hay que despenalizarlas. Vamos redondeando el tema, ¿sí? ¿Te quedaba, Jonathan, algo por agregar? Sí. Bueno, lo que yo quería decirle al candidato, que no estamos discutiendo si aborto sí, aborto no, hay que legislar sobre una realidad. Cientos de mujeres al año se están muriendo. Si siguen las cosas como están, como plantean los celestes, van a seguir muriendo. Lo que proponen los que estamos a favor de la legalización, no a favor del aborto, sino de la legalización de una práctica, estamos diciendo que esas cientos de mujeres dejen de morirse, no estamos diciendo de que tengan de generar más abortos. Estamos de acuerdo, pero no penando la vida de la persona por nacer. Bien.
Vamos a hacer una pausa aquí y nos queda un bloque más. Vamos a volver sobre este tema en un rato. Nos quedan varios temas para abordar, nos quedan voces para seguir sumando de instituciones y de periodistas invitados. Así que breve corte y ya estamos de regreso.